AstraZeneca admite que su vacuna contra la COVID puede provocar trombosis en los casos muy raros. Lo hizo en un documento presentado ante el Tribunal Superior del Reino Unido en febrero. Ahora resulta que AstraZeneca confirma aquello por lo cual te baneaban de YouTube si lo decías. ¡Es glorioso! Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Este es el noticiero Giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. Y lo políticamente correcto se está volviendo tan incorrecto que incluso hay un partido en Canadá donde no te admiten si eres hombre. Pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. En política y economía solicitan al juez las llamadas telefónicas de Begoña Gómez con el gobierno de Marruecos, Barrabés, Adama e Hidalgo. En la ampliación de la denuncia a la que tiene acceso Libertad Digital, Manos Limpias reclama el listado de entidades con las que ha tenido relación Begoña Gómez. Y sobre todo me gustaría recalcar lo de Marruecos. Como ahora resulte que por esta denuncia que se le ha puesto a Begoña Gómez, que a lo mejor ni tiene nada que ver con nada que ella ha hecho, pero como surja de ahí las conversaciones con Marruecos y se empieza a saber lo que le debe Pedro Sánchez a Marruecos, va a ser gloriosísimo. Pablo Motos manda un recado a Pedro Sánchez, aquí, al hormiguero, que no venga, y los tuiteros le responden: no te preocupes, irá al programa de Broncano. Si es que ese es el problema, que ahora tenga un altavoz político en la televisión en prime time porque lo ha pagado con el bolsillo de los contribuyentes, es el problema del que nos quejamos. Esto no es un zasca, esto es decir, sí, somos unos hijos de fruta. Dice lo diario.es, periódico de izquierdas, las noticias de Canal Sur, de Andalucía, gobernada por el PP, dedican 100 veces más tiempo a la ley de amnistía que a las listas de espera de Andalucía. El último informe del Consejo Profesional de Radio y Televisión de Andalucía recoge 350 ejemplos de malas prácticas periodísticas en los últimos 6 meses. ¿A qué jode? ¿A qué jode que un partido controle la televisión y diga solamente lo que le dé la gana? Pues lo mismo pasa con Televisión Española y con lo de Broncano. Es lo mismo. Por eso habría que liberalizar todas las televisiones, habría que privatizar todas las televisiones públicas y que no existiese licencia de emisión que el gobierno te pueda quitar si dices aquello que no le gusta, y que no exista publicidad institucional ni ningún tipo de subvención, ni ayuda, ni nada que tenga que ver con política, nada, porque si no la prensa y las noticias y todo están condicionadas a seguir llenando la saca. Correos pide un préstamo para pagar el bonus de los directivos y el salario de los empleados. El operador público postal acumula unas pérdidas de 1.200 millones de euros. Vaya excelente gestión pública que no tiene ni para pagar sueldos y se tienen que endeudar. Me encanta. En delincuencia, un joven de Jovenlandia de 17 años, adoptado, quita la vida a su madre con un arma blanca y a su perro en Badajoz. El detenido y otra menor habían sido adoptados por la mujer. Bueno. El mundo vive una enorme escasez de proveedores de anestesia, y es que se acabó lo que se daba. Esta es la fecha en la que... Por Dios, a lo que he llegado. Esta es la fecha en la que se leerá la sentencia contra Daniel Sancho. Daniel Sancho y sus padres sabrán qué pena le caerá, si la capital, la cadena perpetua o, como dice Marcos García Montes, 6 años a lo sumo por homicidio imprudente. Vamos a ver al final todo el tema de Daniel Sancho. Bastante rápido, la verdad. En internacionales, el Banco Central de Argentina baja la tasa de interés por 4ª vez en 30 días. Y esto es una muy buena noticia. Siempre digo que es buena noticia que el Banco Central Europeo o el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, suban los tipos de interés, porque eso hace que se emita menos dinero. Cuanto más bajo es el tipo de interés, a más bajo precio presta el dinero el Banco Central, y entonces los bancos se hinchan a llevarse la pasta. Pero hay una diferencia muy importante en el Banco Central de Argentina, y es que cuando tienes mucha inflación, el tipo de interés se tiene que ajustar a la inflación que estás teniendo. Si la inflación es del 100%, el tipo de interés tiene que ser algo parecido, porque prestar al 50% anual cuando la inflación es del 1% no tiene sentido, pero si la inflación es del 1000%, a lo mejor pues tiene sentido prestar al 800% o cosas así absurdas. Entonces, si en el Banco Central de Argentina bajan los tipos de interés y se acercan a las cifras normales del pues 5% y cosas así, que es lo que suele ocurrir, o 3%, 2%, cosas de estas, está perfecto. Los tipos se han bajado al 50%, que es una barbaridad, pero
oye, pues no está mal. Aunque yo pondría unos tipos de interés en el Banco Central Público del infinito por ciento, es decir, que no emitiría moneda de ahí, pero bueno, oye. Condenada a 15 años de cárcel una joven por publicar vídeos de las protestas en Cuba. La mujer de 22 años, que es madre de una niña de 3 años, fue detenida tras subir a Facebook imágenes de una pequeña manifestación en Nuevitas, en el centro de la isla, en agosto de 2022. 15 años de cárcel por publicar unas protestas, y así es el socialismo. Madre mía. Bueno, en Corea del Norte a saber lo que lo hubiesen hecho todavía peor seguramente. Aquí los progres se quejan de la ley Mordaza y luego mira Cuba cómo está. La Corte Suprema de Ohio reduce el estándar para la violinización en un caso que involucra a una niña de 2 años. Vale, esto es traductor de Google, en realidad es a su hijo de 2 años, es un niño. Y es que la condena de una mujer de Ohio por violinizar a su hijo fue anulada tras la decisión de la Corte Suprema del Estado al limitar la definición de violinización. Y es que la madre de 30 años no penetró al hijo, sino que hizo que el hijo la penetrara a ella. Y es que le obligaba a meterle un juguete del tema. Así que inicialmente fue sentenciada entre 10 años y cadena perpetua. Sin embargo, el abogado dijo que ni de coña, que era culpable de imposición del tema grave, según la ley estatal, pero no de violinización. Y es que según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la definición de violinización es la penetración, por leve que sea, de la vagina o el ano, o de cualquier parte u objeto del cuerpo, o la penetración oral por un órgano del tema de otra persona sin el consentimiento de la víctima. Entonces, como ella no le penetró, sino que obligó a penetrar, entonces no es violinización y la pena es mucho menor. Dicen que la ley es patriarcal, pero fíjate, es que ni siquiera en la ley está contemplado que una mujer pueda violinizar a un hombre. Bueno, un niño en este caso. Entonces, por este tecnicismo, se ha librado. Pero la ley es machista y todo eso, y la justicia patriarcal, claro que sí. Y por ello hace falta mucho más feminismo, y es que Quebec Solidario pierde muchos miembros, afortunadamente, después de decidir que los hombres no pueden presentarse a las elecciones. Y es que la presidenta, la feminista Oliver Bolduc, ha dicho que no, que les jodan. Y básicamente este partido sería el tercero con más representación de Quebec. Serían pues los de Podemos, los de Sumar, los de Izquierda Unida de allí. Sería una confluencia de varios partidos, incluido el Partido Comunista, y hacen este tipo de cosas. Son los feministas de allí y ahora pues solo feministas. Es muy fuerte, los hombres fuera del partido, solamente a pagar la cuota de socio y ya está. No pueden llegar a ningún tipo de cargo. Y eso es igualdad. Esa es la igualdad que quieren las feministas en Canadá, que no veas Canadá como está con el tema feminismo, y ahora llegan a estos límites. O sea, poco a poco venga con esta pendiente resbaladiza que hasta dónde nos lleva. Así que mucho cuidado y hay que eliminar estas ideas aberrantes del feminismo que no llevan más que a un apartheid de género. Así que suscríbete, que tenemos que luchar contra toda esta barbaridad. Esto es, de verdad es una locura, por favor. O sea, que no puedan meter en la cárcel a una mujer por violinizar a su hijo de 2 años y que además los hombres no puedan ir a un partido. Es que es tremendo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, suscribíos, un saludo, un piquito y nos vemos.